Romu Alfons al desnudo. Bueno, no es a Romu Alfons a quien desnudamos, sino a los trucos psicológicos ocultos en su estilo de carisma concreto, que es algo incluso más interesante. Oh, y en el vídeo de hoy voy a regalar un mes completo de acceso al campus de poder personal. ¿Puede ser para ti? ¡Vamos allá! Winterland, tell me all your secrets. Si no lo conoces, que seguro que al menos su cara te suena, Romu Alfons es el youtuber mejor posicionado para casi cualquier cosa relacionada con SEO en YouTube y en Google. Pero es un caso muy curioso del que podemos aprender muchísimo de carisma, porque constantemente me encuentro con que personas a las que en principio su temática no les interesaría demasiado, lo conocen. Y solo alguien con una personalidad muy estimulante puede conseguir algo así. Hoy vamos a analizar su carisma y vamos a identificar 3 trucos psicológicos poderosísimos que él está aplicando para conseguir ser tan carismático. Truco psicológico 1. Estimula tu química cerebral. Es poco probable que Romu Alfons tenga una estrategia repleta de trucos psicológicos en su libreta para ser más carismático. Sin embargo, su carisma natural refleja algunas de las más potentes leyes del carisma. Y la primera es la estimulación de la química cerebral. Echa un vistazo a esto. ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡El Psycho Zoo! ¡Vamos al grano rápido, venga! Mira. Cuando reproduces un vídeo de Romu Alfons, tu cerebro se pasa los 12 minutos aproximadamente liberando dopamina de forma intermitente. Su objetivo, el de Romu, no es pegarte gritos para tener a tus neurotransmisores revolucionados, sino retener a la audiencia y a su atención en la mayor parte del vídeo. Sin embargo, la estrategia que utiliza para mantener tu interés, esos choques para espabilarte al instante y esos comportamientos extraños que te descolocan, tienen sus efectos colaterales y todos repercuten positivamente en su nivel de carisma. La dopamina que libera tu cerebro en cada una de sus descargas de energía aumenta tu motivación, tu sensación de felicidad, tu capacidad para aprender e incluso tu capacidad para prestar atención y tu humor. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes a la hora de hacer sentir placer. ¿Qué puede haber más carismático que el placer cerebral? Pues eso. Truco psicológico 2. Equilibra la accesibilidad y la autoridad. La accesibilidad y la autoridad son los 2 ingredientes imprescindibles del carisma. Si eres totalmente accesible, cercano, a la gente le gustará ser tu amiga porque se siente bien contigo, pero no te tomará en serio porque no transmites autoridad. Si por el contrario lo que transmites es totalmente competencia, autoridad, la gente tal vez te admire porque es eso lo que transmites, que estás a otro nivel. Pero no le gustarás tanto tú porque no es fácil estar con alguien que transmite tanta distancia. En sus vídeos, Romu Alfons da un cóctel equilibrado de accesibilidad y autoridad. Y lo hace con su lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Por un lado tenemos esto. Esos suscriptores que son tan jodidos de conseguir. Le dices a tus amigos, le das el coñazo y le dices, venga, sígueme, que tengo un canal en YouTube. Recuerdo que decía, hostia, al principio de los vídeos. Y es algo un poco chungo. Y dicho esto, vamos ya a meternos al lío. Que digo que va a ser muy rápido y me estoy liando, que te cagas. ¡Vamos! Como ves, utiliza el extremo del lenguaje coloquial. Y tú sientes que te está hablando un amigo, porque habla relajado y parece que ni siquiera se esfuerza por hablar correctamente. Hay confianza. Te está mostrando total accesibilidad, cercanía. Y por otro lado tenemos esto. Aplica el SRV o Sistema de Recompensa Variable. Hoy os vamos a explicar unas tendencias a nivel de SEO que hemos detectado en los últimos 3 meses, en los e-commerce particularmente, que están atacando a palabras clave que tienen un CPC, que te hacen que el CPM dentro de YouTube sea mayor. Y esto, junto con la media, te lo sube. En contraposición a la accesibilidad, utiliza un lenguaje muy técnico, que deja muy claro que sabe de lo que habla, que tiene autoridad en el tema. Y esta combinación de confianza y admiración es precisamente la combinación ganadora del carisma. Truco psicológico 3.
muestra su vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la gran generadora de vínculos emocionales. Hace que conectemos con las personas de un modo más profundo. Hay un estudio de la Universidad de Hertfordshire que demuestra justo esto. Te lo cuento en este vídeo. Bien, pues de lo que se trata no es de explotar la vulnerabilidad al máximo, porque esto podría resultar agotador para quien te escucha e incluso podría generar rechazo, un exceso de sentimentalismo o sinceridad. De lo que sí se trata es de no evitar la vulnerabilidad. Los seres humanos tendemos a ocultar nuestro lado vulnerable todo lo posible, porque nos hace sentir débiles, defectuosos, inseguros. Sin embargo, pequeñas dosis de vulnerabilidad muy dosificadas hacen que las personas te perciban como más cercano, conecten mejor contigo. Aquí tienes un par de ejemplos del señor Fons. Soy yo hace 9 meses y pues igual, está igual, depilado, pero igual. De nuevo me grabé. Hace 6 años yo estaba sin trabajo, con un bebé de 4 meses y arruinado. ¿Has visto? Realmente son dos escenas muy rebuscadas entre sus vídeos, porque como te decía, la vulnerabilidad solo potencia tu carisma si es algo puntual. También es cierto que son dos escenas de vulnerabilidad muy explícita, pero sí que es un rasgo habitual de este youtuber el no tratar de parecer perfecto. Y ese es un súper punto positivo para su carisma, porque ¿sabes cuál fue la principal conclusión del estudio de Hertfordshire? Que a nadie le gustan las personas perfectas. En el comportamiento de Romuald Fons podemos identificar varios trucos psicológicos más que refuerzan su carisma natural. Y me encantaría saber si tú has identificado algún otro. Escríbemelo en un comentario. Tal vez me cuentes algo en lo que todavía no me he fijado. Y ahora vamos con lo prometido. Te he dicho que voy a regalar un mes completo de acceso al campus de poder personal. Pues vamos a ello. Uno de los trucos psicológicos del carisma que te acabo de comentar en relación con Romuald Fons es la estimulación de la química cerebral, concretamente la liberación de dopamina. Bien, pues el reto que te propongo para participar en este concurso es el siguiente. Encuentra un vídeo mío anterior donde ya te haya hablado de la dopamina y pégame el enlace a ese vídeo en el formulario que encontrarás en la caja de información. Entre las personas que me envíen una respuesta acertada a este reto durante las primeras 24 horas desde la publicación del vídeo, entrarán en el sorteo de un mes completo de acceso al campus de poder personal con todas sus capacitaciones incluidas. Y si tú has llegado aquí después de las 24 horas, no te preocupes. De vez en cuando lanzo un sorteo para mis suscriptores más fieles. Si para el próximo sorteo tú estás suscrito a mi canal y tienes las notificaciones activadas, ya sabes, en la campanita, YouTube te avisará en cuanto publique el vídeo y tú serás de los primeros en verlo, de modo que llegarás a tiempo para el próximo sorteo, que no sé cuándo será. Te deseo muchísima suerte. Sea como sea, aquí te dejo un regalito que puedes disfrutar desde ya. El curso gratuito de carisma y persuasión, aquí mismo, en YouTube, para que empieces a trabajar 2 de las habilidades sociales con mayor impacto en tus relaciones sociales. Y te dejo también un botón de acceso a mi comunidad en Telegram, donde también te aviso al momento cuando hay nuevo vídeo. Hacemos encuestas y otras cositas divertidas.